La reflexión de los centros históricos a nivel mundial, porque incluso esto nace en Europa y viene hacia América Latina con este concepto, tiene como tres momentos. Uno primero es una definición estrictamente monumental, es decir, una gran iglesia, puede ser un espacio como una plaza. Posteriormente tenemos el monumento en su contexto, esto es esta iglesia en el contexto de las calles en las cuales está inscrita, también las respectivas plazas, las alturas de edificación, etc. Y en tercer lugar, cuando ya aparece de manera clara lo que es el concepto de centro histórico, se define como un conjunto monumental, es decir, una suma de monumentos. ¿Qué es lo que tenemos en este caso como definición? Básicamente un espacio, básicamente una construcción física. Cuando hace un momento definía a un centro en función de las actividades que definen esa centralidad, lo que estaba señalando es básicamente una relación entre el centro y su periferia, el centro y sus espacios circundantes. Y entonces hoy día es difícil entender una centralidad histórica si no es en el conjunto de las relaciones sociales. Por poner un ejemplo, muchos de los centros históricos en América Latina están viviendo un despoblamiento, que yo le veo no solo como pérdida de población, sino básicamente como vaciamiento de sociedad, es decir, la pérdida del sentido y la base social a partir del cual ese centro histórico tiene vida. Tradicionalmente lo que se ha hecho con los centros históricos es montar una oficina dentro de la municipalidad correspondiente o tener un consejo nacional dentro de un ministerio, como puede ser el de Cultura, de Educación, etcétera, para que vele respecto de esta porción del territorio de una ciudad. Con los procesos de descentralización que se vivieron en América Latina desde la década de los años 90, muchas de estas funciones en muchos de nuestros países se descentralizaron y los municipios empezaron a adoptar esta función de gestión. El concepto de gestión es básicamente un concepto tecnocrático, administrativo, donde no había ninguna forma de representación de la sociedad que estaba en este centro histórico en ese modelo de gestión. Y ahí aparece de manera correlativa, yo diría como tres grandes modelos. Uno, yo diría absolutamente privado, como es el caso de Lima, que es un caso interesante porque es administrado incluso desde una fundación, como es el caso incluso de la ciudad de Guayaquil, en mi país. Por otro lado tenemos un modelo que también en ese momento la cooperación internacional lo vende con mucha fuerza, que es esta cosa de la cooperación público-privado, que en otras palabras es el municipio el que hace las inversiones, o el aparato público estatal es el que hace las inversiones, el que construye o el que se beneficia de alguna manera es el capital, y aparece este modelo de cooperación público-privado. Y en tercer lugar tenemos un modelo, yo diría prácticamente público, estatal, que es el caso principalmente, yo diría, de La Habana. Ese es el modelo que tiene La Habana, donde hay una presencia muy significativa de la oficina del historiador de La Habana, que cuenta incluso con un conjunto de empresas, que todas ellas son públicas. Ahora, el gran debate hoy día es que estamos en transición, me parece, hacia la constitución de un nuevo modelo, y en esa transición hay un gran debate respecto de la representación que podrían tener los sujetos patrimoniales. Los sujetos patrimoniales no son otra cosa que los actores que tienen que ver directa o indirectamente sobre ese centro histórico. Incluso ni siquiera tienen por qué estar ahí. Hablemos, por ejemplo, del BID, del UNESCO. Son sujetos patrimoniales internacionales, porque de alguna manera plantean políticas específicas sobre nuestros centros históricos. Pero también están los propietarios de la vivienda, los propietarios de los edificios, del suelo, los comerciantes, etc. También hay que tener en cuenta otra de las características, y es esta tensión, esta contradicción en términos de que en los centros históricos en América Latina, a diferencia de Europa, viven los sectores populares incluso de muy bajos ingresos. Y esto es posible básicamente porque
para pagar los altos precios de localización, de arriendo, por decirlo más explícitamente, lo que hay que hacer es densificar. Entonces nuestros centros históricos se han densificado o en su defecto se han boutiquizado, que es lo que yo sostengo, porque han transformado los usos de suelo hacia boutiques. Entonces tenemos el hotel boutique, tenemos el restaurant boutique, tenemos la boutique, etcétera, que implica un proceso incluso de expulsión de población para que a través de estas nuevas actividades puedan pagarse los altos costos de esa localización. Y entonces, en ese sentido, la gran riqueza cultural que tienen los centros históricos en sus iglesias, en sus bibliotecas, en sus monumentos, en la comida, en la danza, en las propias relaciones de las personas, etcétera, entra en conflicto con la gran pobreza que tiene la población. ¿Por qué? Porque estas actividades vinculadas al turismo empiezan a tener precios muy altos, mientras esta población que vive aquí no está en capacidad de entrar en ese mercado. Entonces, los centros históricos tienen un cúmulo de contradicciones que no pueden ser vistas exclusivamente desde una perspectiva de los atributos históricos que tienen los edificios, sino las características que existen de cada uno de estos sujetos patrimoniales. En el caso de los paisajes culturales, yo creo que es parte de una cosa absolutamente objetiva que se está viviendo a nivel mundial y a nivel académico, de las instituciones, etcétera, que es la crisis del paradigma de patrimonio, de centro histórico, de monumento, que ya muy poco tienden a explicar lo que en realidad está ocurriendo en nuestras ciudades, en nuestras culturas. Y entonces la UNESCO, igual como pasó del monumento al conjunto monumental para definir lo que es un centro histórico, pero no hizo más que sumar monumentos, no hizo un cambio de paradigma, quiere hacer algo que le dé supuestamente integralidad, y es esto de paisaje cultural. El paisaje no es otra cosa que una cuestión que uno contempla desde un punto externo, y esa contemplación hace que uno no sea parte de esa realidad. En otras palabras, uno de los grandes problemas que yo veo que tiene esta definición de paisaje es que todas estas contradicciones, estas tensiones, estos conflictos que estábamos hablando hace un momento tienden a desaparecer. Y la pretensión de la integralidad también desaparece, porque hoy día tenemos patrimonio, tenemos paisaje industrial, paisaje rural, paisaje cultural, paisaje urbano, etcétera, de tal manera que lo único que le da unidad a todo esto es la definición de paisaje, y a esto se le añade cualquiera de estos apellidos, de tal manera que volvemos a reproducir el mismo problema de la visión unilateral, que no está dada por un concepto de estas características. Yo creo que la integralidad o una visión mucho más comprensiva de la problemática viene más bien de entender el conjunto de las relaciones que están ahí presentes y no de excluirse. Esta idea de paisaje lo que hace es eliminar la presencia de actores, eliminar la política, eliminar la economía, que yo creo que ese es el elemento principal de lo que tenemos en nuestras ciudades. Yo lo veo difícil una participación cuando uno tiene una mirada externa. Yo creo que los sujetos patrimoniales, nuevamente el caso de la UNESCO, el caso del BID, pero también el pequeño comerciante minorista que vende en la calle o que vende en cualquier lugar formal, el cura de la iglesia, etcétera, tienen mucho que decir. Y son actores patrimoniales, son sujetos patrimoniales que no pueden ser solo mirados, no solo son vistos como parte del paisaje en ese sentido, sino que son parte de una ciudad donde hay una realidad terriblemente compleja. La ciudad es un objeto, un espacio, un lugar a la manera del efecto del lugar que dice Bourdieu, donde hay múltiples relaciones, es un complejo que no puede ser visto simplemente desde un punto externo o desde varios puntos externos, independientemente de si hay buena tecnología o mala, porque antes podía ser simplemente un binocular. Hoy día es ya el Internet, hoy día son las redes sociales, etcétera, que nos están mostrando una realidad totalmente distinta de este conjunto de actores sociales.
han cambiado los patrones demográficos en América Latina. Me da la impresión que se cerró ya el ciclo de la migración del campo a la ciudad. La década de los 50, América Latina tenía el 41% de la población concentrada. A estas alturas tenemos prácticamente el doble, 82, 83% de la población viviendo en ciudades. Y esto hace que las ciudades ya no crezcan por la presión demográfica como era antes. En América Latina uno podría decir incluso que las invasiones que antes eran pan del día ya prácticamente no existen. Y entonces esta población migrante del campo a la ciudad principalmente se ubicó en las periferias. Y nuestra reflexión teórica fue sobre las periferias. Por eso en América Latina es donde nace la teoría de la marginalidad, porque estaba en el margen, estaba en la periferia. Hoy día se cierra esa posibilidad y empieza a aparecer con mucho más fuerza todo un debate respecto de la ciudad existente, de la ciudad construida, y hay obviamente el peso que tiene también la centralidad. Por eso yo creo que nuestra óptica, las grandes inversiones que se están haciendo en las ciudades en América Latina ya no están en la periferia, porque antes lo que había que hacer es más educación, más salud, más vías, más energía eléctrica en aquellos espacios. Hoy día el gran debate en América Latina, y creo que eso nos muestra, por ejemplo, las manifestaciones en Brasil, el movimiento estudiantil en Chile, en Venezuela, etcétera, ya no es más, sino mejor. Porque además de cambiar las periferias, cambiaron los sujetos sociales que estaban ubicados en las periferias. Hoy día muchas de esas personas ya cerraron también el ciclo, no solo de la migración del campo a la ciudad, sino de la provisión de los servicios básicos. Yo diría, por lo menos en las ciudades capitales de América Latina, agua potable, energía eléctrica, transporte, telefonía, ya casi el 100% de la población lo tiene. Y entonces ya no es el problema, ya no son las infraestructuras o la base material de esas poblaciones las demandas principales. Por eso en esa época se llamaron asentamientos humanos, es decir, no era ciudad, no se producía ciudad. Hoy día la demanda principal es de más ciudad, es de más calidad. Por primera vez América Latina, a lo largo de toda su historia, está en capacidad de producir no más ciudad, sino de mejor ciudad. Ahora, me da la impresión que esto todavía nuestros líderes, nuestros dirigentes políticos, nuestras autoridades no se dan cuenta. Y esto es justamente lo que está ocurriendo. Las masas populares, que ya no son tan populares, son más bien de clase media, están reivindicando esta nueva realidad. Menos cantidad y más calidad. A ver, yo lo que diría, dos cosas. Uno, primero, esto de que es muy distinto gobernar para sacar a las personas de la pobreza que gobernar para responder a las demandas de una clase media. En el caso del Brasil, el periodo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 8 años de presidente, él logra sacar de la pobreza 38 millones de personas. Es una cifra impresionante. Claro, Brasil es un país muy grande. Brasil tiene 200 millones de habitantes, pero sacar 38 millones de la pobreza implica que las demandas que tenían antes con las demandas que tienen hoy día son totalmente distintas. Entonces, gobernar para un país de pobres es muy distinto que gobernar para un país, pongámoslo así, diverso, donde ya hay una clase media relativamente poderosa. En ese sentido, uno podría decir, con la definición clásica de ciudad, civitas, por ejemplo, o urbs o polis, que hay una contradicción entre las tres en este momento que es muy distinta. Las civitas de hoy día es la construcción de un espacio público con mucha fuerza, una base material con mucha fuerza. Si antiguamente las ciudades portuarias tenían un gran desarrollo y un crecimiento significativo porque estaban localizadas en los mares y en los ríos, hoy día eso ya no es necesario. Hoy día las ciudades portuarias pueden ser aquellas que tienen un muy buen aeropuerto. En el caso de mi ciudad, por ejemplo, Quito, en este año acaba de inaugurarse un nuevo aeropuerto y yo lo que he sostenido es que desgraciadamente la visión de las autoridades no ha conducido a urbanizar ese proyecto y a convertirse en la base material de una ciudad portuaria.
Y entonces ahí se ve claramente cómo una visión muy estrecha de lo que es la infraestructura, en términos simplemente de un proyecto localizado para que entre y salgan personas, no permite ir más allá para transformar una ciudad y ponerle al día. Hoy día el derecho a la ciudad nace ya no de la segregación urbana, que era clásica anterior, en el anterior periodo, básicamente por ingresos, aquí los ricos, aquí los pobres. Hoy día tenemos ya no la segregación, sino la fragmentación. Que en esto Manuel Castells es muy claro cuando dice que hoy día nuestras ciudades en América Latina son una constelación de espacios discontinuos. ¿Cómo surgen estos espacios discontinuos? Porque por temas de seguridad, por temas de estatus, etcétera, empiezan a aparecer estas urbanizaciones cerradas, que son básicamente urbanizaciones que no construyen ciudad. Entre urbs y civitas ahí se ve claramente una contradicción. Y entonces el derecho a la ciudad para unos sectores es salirse de la ciudad, construir esta no ciudad para no estar con todos, sino estar con uno y con los que más se parecen a uno. Por eso es que muchos de estos espacios, siguiendo aquí a Saskia Sassen, cuando ella define que lo que tenemos es una ciudad global constituida por el norte de las ciudades del sur vinculadas a las ciudades del norte. Entonces, ¿cuál es el norte de las ciudades del sur? Pues son estos guetos, estos espacios tipo zona franca o lugares que tienen características muy particulares que no están integrados a la ciudad, y los lugares de las nuevas centralidades tipo del sector terciario superior, que están vinculados con las grandes ciudades de los países del centro. Y entonces aquí claramente la segregación, visto ahora como fragmentación, no solo que son esta discontinuidad de estos espacios a la manera de Castells, sino que nos plantea una fragmentación en términos de competitividad. Hoy día la fragmentación y la segregación no es intraurbana, sino es interurbana. Y ahí es donde creo que aparece este nuevo patrón de urbanización en América Latina. Estamos produciendo ciudad sin ciudadanos, estamos urbanizando sin ciudad, estamos teniendo monumentos sin patrimonio. Yo creo que esos son los dilemas de esta nueva sociedad que estamos construyendo. Y ahí es justamente lo que surge este concepto que estoy trabajando del urbicidio, que es una palabra compuesta. Urbs es ciudad y cidio es muerte, asesinato, etcétera. Igual como existe el suicidio, que es el autoflagelo, llamémoslo así, o el homicidio, la muerte de una persona, o el femicidio, que es la muerte de una mujer por razones de género. Lo mismo en este caso aparece el urbicidio, que es la muerte de la ciudad por acciones, por ejemplo, militares, por acciones económicas, por acciones culturales, que lo que van produciendo estas acciones es una producción del olvido, es una ruptura con la memoria. Este concepto de urbicidio nace a partir de las agresiones que sufre Sarajevo, y es más bien un literato el que recoge esta idea, esta noción, en la década de los años 60, para escribir una novela donde plantea que Sarajevo vive un urbicidio. Entonces yo lo que he hecho es recoger esa idea de la literatura, etcétera, que posteriormente ha tenido otros intentos para trasladarle ya de manera directa a lo que es ese concepto operando dentro de la ciudad. Y aquí tenemos distintas formas de urbicidio, por ejemplo, militares, la misma Segunda Guerra Mundial, o estas guerras preventivas de Bush, o las guerras necesarias de Obama. Lo que se ve claramente es que hemos perdido Bagdad, por ejemplo, que es la cuna de una civilización muy grande. ¿Qué dijo la UNESCO respecto de eso? ¿Qué dijo el mundo respecto de ese patrimonio mundial? Pues nada. ¿Y por qué? Porque lo que se hace es bombardear los espacios públicos, bombardear los espacios de la construcción social de la ciudad, bombardear los espacios identitarios, por ejemplo, los monumentos.
no solo que se derrumban monumentos de un momento histórico determinado, sino que se los elimina para que no haya referente. En ese sentido, la producción de la identidad, la producción del olvido es fundamental para obtener un triunfo en esas guerras. Esta cosa del choque de civilizaciones, pues es parte de eso. Luego tenemos un urbicidio por parte de la violencia urbana, que sobre todo en América Latina es tan compleja. ¿Cómo se expresa en este caso? Por ejemplo, el temor. El temor, ¿qué es lo que hace? Que nosotros no salgamos pasadas las 7, 8 de la noche, porque tenemos temor de que en la noche nos asalten, nos roben, nos secuestren. Entonces la ciudad pierde tiempo. Pero también los espacios más importantes de una ciudad, como es el espacio público, la calle, la plaza, etcétera, son lugares donde se construye una especie de agorafobia, una fobia hacia el espacio público. Y eso no es otra cosa más que un urbicidio. Y en tercer lugar, si yo veo a una persona que ha tenido un accidente de tránsito o veo a una persona que lo acaban de robar, generalmente para no involucrarme en eso, cierro los ojos y me voy por otro lado. ¿Qué significa esto? Que estamos perdiendo tiempo en la ciudad, estamos perdiendo el espacio de la ciudad y estamos también perdiendo el sentido de solidaridad, que es la base de la ciudadanía. A mí me da la impresión que la plaza está desapareciendo en América Latina, y no solo en América Latina. En los Estados Unidos, yo diría, prácticamente no existe. La plaza, ¿qué es? La plaza es el foro, es el ágora, es el lugar de encuentro, es el lugar de la expresión más significativa de lo simbólico, de donde los pobres, la población, etcétera, adquiere voz. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el movimiento zapatista en México, que para existir hicieron lo que ellos llamaron el Zapatur, que era salir del extremo sur mexicano y llegar al Zócalo mexicano. Cuando llegan al Zócalo del DF, de la Ciudad de México, es cuando se convierten realmente en un movimiento nacional, es decir, la plaza es el que le da esa esencia. El caso de los indignados en España, yo creo que es clarísimo. La Puerta del Sol, que es el punto cero, como lo definen en España, es por ser el lugar de llegada y de salida de todo, también adquiere una realidad totalmente distinta, y ahí aparecen los indignados. Y es este encuentro entre la tecnología muy significativa y la ciudad. Recuerdo incluso, por ejemplo, que una de las cosas que pretendió la policía era cortar las comunicaciones de ellos a través del internet, de la computación, etcétera, cortándoles la energía eléctrica. Pero ahí apareció la creatividad de estos jóvenes, de esta gente que conoce la tecnología, y pusieron energía solar en la Plaza del Sol y construyeron ahí la asamblea. Bueno, en general en América Latina las ciudades patrimonio tienen historias complejas respecto de la vulnerabilidad. El caso de mi ciudad también. Nosotros tuvimos un terremoto en el año 87 muy fuerte. El caso de Antigua en Guatemala, una ciudad que fue devastada, o el caso de Popayán en Colombia, el caso de Ciudad de México, el Distrito Federal, etc. Pero lo que ha pasado, me da la impresión, es que en muchos de esos casos, estos terribles embates de la naturaleza han sido absolutamente creadores. Yo creo que muchas de nuestras ciudades han logrado levantarse. En el caso de Quito, el terremoto del 87 fue el que creó el Fondo de Salvamento de la ciudad, que es un fondo que le ha permitido, yo diría, convertirse en el centro histórico que tiene la mayor inversión económica. El fondo se crea en el año 88 y dura hasta hace 2 años, desgraciadamente ahora ha sido transformado, con una inversión promedio anual de más de 40-45 millones de dólares, que es una cantidad muy grande. Lo mismo ha pasado en otras ciudades donde hoy día se está haciendo una inversión muy grande por esta lógica también que decía hace un momento del retorno a la ciudad construida, porque ahí es donde se están produciendo los grandes cambios. Es lo paradójico. En los lugares de la conservación es donde se están produciendo los grandes cambios. Ahora, aquí también obviamente que eso nos introduce tensiones, contradicciones, en la línea de lo que hablábamos hace un rato, de un contexto muy rico con una población pobre.
Cada inversión que se hace en un centro histórico eleva los precios del suelo y de las condiciones de los edificios, lo cual hace también que haya expulsión de población. En muchos de los centros históricos de América Latina y en gran parte de las centralidades de las ciudades de América Latina se está produciendo un despoblamiento justamente por este tipo de inversión. En otras palabras, no es suficiente invertir para que los centros históricos se mejoren.